¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con los videos demostrativos sobre el curso de electricidad y electrónica industrial, y esta clase la vamos a dedicar a el simulador de circuitos eléctricos en el programa Liveware. Entonces, aquí dentro de la plataforma, ustedes en la semana 3, que ya realizamos circuitos eléctricos, tienen un link para descargar el simulador. Es ¿sí? Entonces, aquí en la plataforma se los estoy dejando. Es un archivo comprimido. Al descomprimirlo, genera estos archivos, y el archivo que vamos a ejecutar es de Liveware. Al momento de ejecutarlo se nos abre una pantalla como esta, ¿sí? Y aquí es donde vamos a diseñar nuestros circuitos. Vamos nosotros a tomar como ejemplo algunos de los circuitos que ya realizamos en las actividades anteriores. Por ejemplo, en la actividad 2, que realizamos este tipo de circuitos, vamos a resolver algunos de estos circuitos para comprobar que efectivamente los resultados que nos arrojaron en dichas actividades sean los correctos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a realizar este ejercicio, y al mismo tiempo yo les voy a ir explicando cómo es que vamos a utilizar los componentes del simulador, ¿sí? De dónde está cada componente, para que ustedes puedan realizar su actividad de manera correcta. Entonces vamos a iniciar. Entonces, ya que estamos aquí en el software, en el simulador, me voy a traer una impresión de pantalla para ir dibujando este circuito. A ver, de aquí, imprimir pantalla. No me deja imprimir pantalla porque estoy ejecutando un software para grabar la sesión. Pero bueno, a ver, entonces dice que dos resistencias están en paralelo, una resistencia de 4 ohms y una resistencia de 16 ohms. Ok, vamos a empezar entonces. ¿De dónde saco yo las resistencias? Sí, en el supuesto de que ustedes no tengan la caja de herramientas, aquí con este icono en la parte superior lo pueden sacar, o presionando la tecla de función F4. Con F4 también sale la caja de herramientas. Bueno, ya que ustedes tienen esto, van a seleccionar aquí en las diferentes categorías, aquí en la lista desplegable, van a seleccionar Passive Components. Y aquí en Passive Components, si se fijan, están las resistencias, un juego de resistencias de 7, un juego de resistencias de 8, una resistencia variable, un potenciómetro, un capacitor electrolítico, un capacitor variable, una bobina o inductor, una bobina variable y un transformador. En este caso, para este ejercicio, lo que necesitamos son dos resistencias de 4 y 16 ohmios. Entonces, si se fijan aquí, la resistencia está de manera vertical. Para girarla de manera horizontal utilizamos estos dos iconos. Entonces, con giro mi resistencia. Para duplicarla puedo copiarla y pegar esta resistencia. Entonces me dice que la resistencia es de 4 y 16 ohms. Para sacar el valor, simplemente le doy doble clic a la resistencia y aquí especifico el valor. En este caso, valor. Y luego aquí me da las unidades de medida: kilo ohms, mega ohms, es mega ohms, kilo ohms, ohms, micro ohms y miliohms y micro ohms. En este caso
la resistencia debe ser de 4 ohms. Fíjense que aquí de inicio no le pone la unidad de medida, ¿sí? Entonces 16 ohms. Ok. Lo único que hago ya después, uno, como están en paralelo, uno las resistencias. Ahí está. Resistencia 1, resistencia 2. Este mismo circuito tiene una resistencia 3 y 1 con las resistencias en paralelo. La resistencia 3 es de 23 ohms. Entonces doble clic, 23 ohms, ok. Y luego el circuito me dice que tiene una fuente de corriente de 5 amperios. ¿Dónde encuentro las fuentes de corriente? Aquí donde dice Power Supplies. En Power Supplies aquí tenemos las fuentes de alimentación. Fuente de tensión de 9 voltios. Bueno, dice que ahí hay una fuente de corriente. Ojo aquí con la flechita. Fíjense hacia dónde fluye la corriente. Aquí nos está diciendo que la corriente fluye en este sentido, hacia acá. Entonces aquí lo estamos poniendo. La fuente de corriente va a ser de 5 amperios. Entonces doble clic, 5 amperios, ok. ¿Sí? Y cierro el circuito. ¿Sí? Para hacer estos cambios de dirección, miren, aquí por ejemplo ya no puedo. Suelto y doy clic y vuelvo a iniciar para que me dé esta parte. Y con esto, aquí está el play, ya podemos saber, por ejemplo, aquí miren, aquí están fluyendo 131 voltios. Vamos a revisar nuestro ejercicio y la fuente de tensión era de 131 voltios. De esos 131 voltios, ¿cuánto está consumiendo esta primera resistencia? Sí, esta primera resistencia de los 131 me está consumiendo 125. ¿Cómo lo podemos medir para visualizar? Aquí mismo en la barra de herramientas hay los multímetros. Aquí en Measuring, por ejemplo, podemos poner un voltímetro. Siempre recuerden cuál es el flujo de la corriente. Entonces, por ejemplo, aquí más. Ahí está más. Lo corro y dice que esta resistencia está consumiendo 115. Por lo tanto, si aquí hay 131 menos 115, me quedan 16. Y son los que están consumiendo estas dos resistencias. Entonces, con eso queda comprobado el ejercicio de la actividad número 2, el ejercicio 3, donde nos dice que el voltaje que fluye por el circuito son 131 volts. Igual le podemos poner aquí un voltímetro. Ahí está. Ahí está. Pero permítame. Aquí la suma de las caídas de tensiones debe ser igual a la fuente de tensión. Entonces aquí lo estoy midiendo mal. En realidad debo de medir de este lado el voltaje que está circulando a través del circuito. Ahí está. Ahí está. Y cerramos el circuito. Ahí está. Está entrando en conflicto por este voltímetro. Esta debió haber sido a este de aquí. Ahí está. A ver, permítanme. Me está entrando en conflicto ahí está, lo vamos a dejar así. Y aquí me da los 115 volts. Y si nosotros ponemos un voltímetro para estas otras dos resistencias, recuerden que las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, lo que es diferente es la corriente. Entonces fíjense, aquí hay 15 volts.
Si la corriente que fluye por acá se va por esta parte, pues esta consumirá los 16, de lo contrario esta consumirá los 16 voltios. Ahora vamos a comprobar con otro ejercicio para ver que sí hemos comprendido el procedimiento para realizarlo. Igual vamos a realizar ¿sí? Para revisar los voltajes de este circuito. Entonces, dos resistencias en serie, ¿sí? ¿Dónde las encuentro? Aquí en Passive Components. Inserto la resistencia, ¿sí? Dos resistencias en serie. ¿De qué medida? De 0.25 y 0.166. 0.25 ohms y 0.166 ohms. Ahí está, las 1. Ahí está. Ahora, estos están en paralelo con una resistencia de 0.625. 0.625 ohms. ¿Sí? 1 el circuito. Ahí está ya. Ahora esas están en serie con una resistencia de 7.75. Entonces en serie con una resistencia de 7.75 ohms. Ahí está ya. Y tiene una fuente de tensión de 12 voltios. ¿Dónde agarro la fuente de tensión? Aquí donde dice Power Supplies, y aquí está mi fuente de tensión. La fuente de tensión, el flujo de la corriente es en de la tensión es en este sentido. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, si se fijan, la corriente total, la fuente de tensión es de 12 voltios. Al momento de ejecutarlo, se fijan aquí, me dice que hay una corriente de 1.5 amperios. Nos venimos al ejercicio y aquí nos da que la corriente total del circuito es 1.5 amperios, tal como lo habíamos calculado. Para la resistencia 1, se fijan aquí, nos dice que vamos a poner un voltímetro aquí. Entonces aquí nos está diciendo que la resistencia fíjense aquí, ojo, aquí puse la corriente en al revés. La corriente aquí está fluyendo en este sentido. Si lo ponemos así, entonces el voltaje va a ser negativo. Por eso la importancia de colocar los bornes de forma correcta. ¿Sí? Entonces ahí está. Vamos a poner bueno, ya sabemos que son 12 voltios. 12 voltios menos 12 voltios menos 11.63 me da 0.37, y es lo que me está dando aquí, 377 milivolts. Estos punto 374, si la corriente se va por este lado, pues se van a ir los 374. De ese 374 milivolts, ¿cuántos se van a quedar en esta resistencia y cuántos en la siguiente? Puedo medirlo colocando el voltímetro, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos con el multímetro, medir cuánto voltaje hay. Si se fijan, de los 374 milivolts, esta primera resistencia está consumiendo 149 y esta segunda, de tal suerte que recuerden que la caída de la tensión debe ser igual, la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la fuente de
alimentación. En este caso aquí 1.5 amperios. Y ojo aquí, recuerden que los circuitos en serie tienen la misma corriente, voltaje diferente, y cuando son en paralelo la corriente es diferente, el voltaje es el mismo. Fíjense aquí que para esta resistencia por este lado viajarán 600 miliamperios. Nada más vamos a comprobar según los resultados que teníamos nos dice que la resistencia 1 tiene 11.625 y aquí está 11.625. El tercer decimal lo está redondeando. Para la resistencia en este caso la resistencia 2, 0.375. La resistencia 2, que era esta, vamos a ponerle su voltímetro, 0.320 o 3, a ver, de aquí 374. Entonces la resistencia 2, 374, ¿sí?, voltios. La resistencia 3, 149. La resistencia 3, 149. Y la resistencia 4, 0. O serían 225 milivolts. 225 milivolts. ¿Sí? Y con eso está comprobado. Para medir la corriente, aquí está saliendo 1.50. Entonces la corriente 1, miren, 1.50. Para la resistencia 2, que es esta, de este lado se están viniendo 600 miliamperios, que es el resultado que está aquí, 0.6 o 600. Para la resistencia 3 y 4, 0.9, ¿sí? Aquí miren, 0.9 amperios o 900 miliamperios, y ya 0.6 más 0.9, 1.5. La suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces está entrando 1.5 amperios y están saliendo 0.6 y 0.9. Aquí están saliendo 1.5 amperios y 0 volts, porque ya se consumió todo el voltaje. Esto es los ejercicios que realizamos en la actividad 2. Déjenme ver si en la actividad 3 tenemos algún otro ejercicio que prácticamente sería lo mismo, es caída de voltaje. Vamos a realizar este circuito. Miren, 12 voltios, 100 y 56, dos resistencias. Entonces, a ver, igual, measuring passive components, una resistencia, otra resistencia. Esta es de 100 ohms y esta es de 56 ohms. Una fuente de tensión que la encontramos aquí en Power Supplies, de 12 volts. 12 volts, ¿sí? Entonces cerramos el circuito y aquí, por ejemplo, lo que nos está pidiendo es qué voltaje hay entre los puntos A y B. Corremos y nos dice que hay 4.31 voltios. ¿Sí? Entonces aquí en esta resistencia entre A y B hay 4.31 voltios. Y aquí estamos comprobando los resultados. Quiere decir, si yo pongo un voltímetro aquí, un poquito más hacia abajo, quiere decir que de estos 12 voltios, esta resistencia de 100 ohms está consumiendo 7.69 volts y el resto lo está consumiendo esta. De tal manera que acá en la parte inferior ya circulan 0 voltios.
La corriente total que fluye por el circuito son 76.92 miliamperios. Y aquí está 76.9 miliamperios. ¿Sí? Lo mismo pasaría aquí entre el punto A. Pues habría que saber la resistencia 1, cuánto está consumiendo para poder restárselos a los 8 volts de este ejercicio. Entonces, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Dos resistencias en paralelo, una fuente de corriente de 3 amperios y que queremos saber cuánta corriente está consumiendo esta resistencia y cuánta está consumiendo esta. 1 y 2.7. A ver, entonces para seleccionar más de un elemento hago un draw y puedo recorrer todos los componentes. Miren, ahí está. Entonces vamos aquí a Passive Components, metemos una resistencia, la copio y la pego, ahí está, cierro el circuito. Las resistencias son de 1 y 2.7. Esta ya tiene 1 kilo ohms, ahí está, 2.7 kilo ohms o lo equivalente a 2700 ohms. Y luego tiene una fuente de corriente, power supply, una fuente de corriente de ¿en qué sentido gira la corriente? De menos a más, de hacia abajo hacia arriba. Entonces de abajo hacia arriba, 3 amperios. Ahí está, cierro el circuito y aquí antes de cerrarlo me pide medir el amperaje que está circulando en este sentido. Ahí está, cierro el circuito y de este lado también lo cierro, lo corro. A ver, ¿por qué? Dejen borro esto, no sé. A ver, ahí está. 2. Dice que este está consumiendo 2.19. ¿Sí? La corriente está fluyendo en este sentido, miren, en este sentido, y aquí 2.19. La corriente 1 es de 2.19 y la corriente 2 de 0.81 amperios. Entonces con eso queda comprobado que los ejercicios que venimos realizando los cálculos los hemos estado haciendo de manera correcta. Aquí en los circuitos, para calcular la corriente que fluye por cada uno de estos circuitos el análisis de mallas, aquí pues habría que diseñar todo este circuito. A ver, control Z. Stop. Si quisiera dejar estos, no me marca error. Los voy a guardar. Test live wire. Ok, los voy a borrar todos para revisar este ejercicio de las corrientes que fluyen. 3 resistencias en serie, 200, 400 y 600. Me voy aquí a Passive Components. 3 resistencias en serie. Ahí está. Acuérdense de los términos para el análisis de mallas. ¿Sí? Los nodos va a ser aquí el lugar donde se unen las resistencias.
o que de este lado una resistencia de 100, 300 y 500. Ahí está. 100, 300. Ok, a ver, son 100 ohms, 200 ohms, 300 ohms, 400 ohms, 500 ohms y 600 ohms. Ahí estamos. Aquí tiene una fuente de tensión de 5 voltios y acá tiene una fuente de tensión de 6 voltios. Entonces un power supply, aquí tiene una fuente de tensión de 6 volts y acá tiene otra fuente que no va a caber. Sí, ahí está. Esta es de 5 volts. Ahí estamos. Esto es para que ustedes vayan diseñando su circuito. Cerramos el circuito. Aquí. Ahí está. Y lo cerramos. Ok, corremos. Entonces fíjense bien cómo aquí nos dice que en este circuito aquí la corriente 3 es de 5.58 miliamperios. La corriente 3 es de 5.58 miliamperios. Ojo aquí, ¿por qué me sale negativa? Porque fíjense que la corriente fluye en sentido inverso. Aquí. Entonces yo necesitaría colocar mi amperímetro en sentido inverso para saber cuánta corriente está fluyendo en este sentido. Y ahí ya me dicen, miren, 5.96 negativa. Quiere decir que si la corriente está fluyendo en este sentido, entonces es negativo el 5.96. De este lado, la corriente es de 263 microamperios. ¿Sí? La corriente 3 es 0.27, bueno, es 26, pero son micro. Y de este lado 8.46 miliamperios. Ojo, lo mismo con el signo. La corriente fluye en este sentido, en sentido contrario. 8.46, aquí está 8.47 negativo. Nada más aquí la corriente es en microamperios. Aquí tuvimos un error en la unidad de medida. Pues yo considero que con esto van a poder diseñar sus circuitos de la actividad de esta semana. Sí, que son actividad 4. Actividad 4. A ver, ¿dónde estamos? Actividad. Bueno, me voy a adentrar acá en el curso. Actividad 4. ¿Sí? Y estos son los circuitos que hay que construir en el simulador. ¿Sí? En el simulador que ya les acabo de mostrar, hay que realizar los cálculos en papel para comprobar que lo que nos está dando el simulador son resultados correctos. Entonces, pues de mi parte por este video es todo. Yo espero que
que les haya servido. Esta es la primera aproximación al simulador. Conforme vayamos avanzando, iremos viendo más componentes. Hasta ahora los componentes que hemos visto son las resistencias, fuentes de tensión y fuentes de corriente. Saludos y hasta la próxima.